Muy buenos días. Les voy a hablar en este video un poco el análisis de lo que está ocurriendo actualmente en Guatemala. Sabemos que estamos viviendo un momento difícil, complicado, y entonces voy a tratar de darles algunas claves para entender qué es exactamente lo que podemos esperar de esta coyuntura. En primer lugar, hay que hacer énfasis en que la Guatemala del 25 de junio era una sociedad marcada por el pesimismo, marcada por las denuncias de fraude. En estos tres videos, que posteriormente les puedo poner el vínculo para que ustedes lo puedan ver, los analistas y las noticias enfatizaban que el presidente electo del 2025, del 2023, el 25 de junio, iba a ser un presidente sin legitimidad. Eso lo dijo especialmente Jordán Rodas, quien hablaba justamente de que eh, ya se había consumado un fraude. Es ya más en el ámbito electoral. Muchos analistas decían que ya dábamos por perdido esta situación y que en la práctica pues no había nada más que esperar, obviamente, por la llegada de un gobierno perverso, un gobierno que siguiera con la lógica de la cooptación del Estado que ya habíamos visto en los años anteriores. Entonces, ese discurso pesimista, altamente desmotivante eh, y paralizador de la sociedad civil, yo creo que hay que analizarlo porque me parece un error. Entrando ya en el ámbito electoral, hay que recordar que Bernardo Arevalo ganó con el 11.78% de los votos. Eso quiere decir que 12 personas de cada 100 votaron por Arevalo, lo cual significa que con una mínima base de apoyo, Bernardo Arevalo estaba en segunda vuelta. Eso, si uno hace un análisis de por qué ganó Arevalo, uno puede ver, digamos, que fue una serie de coincidencias bastante complejas, básicamente como una suerte de diosidencia. Yo diría que Bernardo ganó a pesar de todos los errores y todos los problemas que se habían desarrollado a lo largo del tiempo. Entonces esto no hay que olvidarlo porque nos sitúa justamente en una suerte de realismo. Bernardo Arevalo ganó, pero no necesariamente por la fortaleza o por la estrategia que se desarrolló. La elección 2023, de hecho, demuestra que a pesar de que Bernardo Arevalo sacó suficiente ventaja, casi 1 millón de votos de diferencia, o sea, no cambió la distribución de votos con respecto a años anteriores. De hecho, Bernardo sacó más votos que Alejandro Yamatei, pero menos votos que Jimmy Morales. Entonces, a pesar de este elemento de esperanza que despertó Arevalo, pues hay que enfatizar que el comediante Jimmy Morales sacó más votos que el doctor Arevalo, lo cual nos hace pensar, obviamente, que quizás pesó más el antivoto de Sandra que las cualidades del candidato electo. También hay que enfatizar que hay nítidamente una diferencia entre el votante de Sandra y el votante de Arevalo. El votante de Sandra está más ubicado en las áreas rurales, donde paradójicamente no hay carreteras principales y donde obviamente impera más la pobreza. Y Bernardo ganó más, obviamente, en las grandes ciudades donde hay mejores condiciones. De hecho, los distritos clave de la victoria de Arevalo, como la victoria de Alejandro Amatei y Jimmy Morales, fue la ciudad capital y el departamento de Guatemala. En la región central fue la clave realmente de la victoria de estos tres candidatos en contra de Sandra Torres, lo cual nos pone en evidencia que hay una deuda social y política que Guatemala no ha pagado. Ese sentimiento de injusticia que prevalece en las áreas rurales me parece que va a ser un desafío a reducir por parte del gobierno de Bernardo Arevalo. También hay que entender que obviamente esta victoria sorprendente de Arevalo pasó desapercibida, el sistema no lo esperaba. Algunos dicen que si Bernardo Arevalo hubiera punteado en las encuestas antes de la primera vuelta, probablemente le hubiera ocurrido lo mismo a Carlos Pineda, lo hubieran eliminado de la contienda. Y entonces el hecho de que pasara desapercibido fue una ventaja para nosotros, pero también activó a partir del 1 de julio del presente año una serie de ataques y de amenazas del sistema que al final de cuentas tienen como último objetivo la de evitar que Bernardo Arevalo llegue a la presidencia
de la República o asuma como presidente de la República. Aquí obviamente hay que hacer un énfasis. Políticamente hablando es raro la forma en que estos personajes están actuando. Han amenazado una serie de cosas, pero que muchas de ellas no se han concretado, por lo menos todavía no. Se decía en primera instancia si, y había ese el temor justamente cuando empezaron estos ataques, si iba a haber una posibilidad de que no hubiera segunda vuelta, si hubo segunda vuelta. La segunda era, si en dado caso las estrategias que se desarrollaron mediante la férrea oposición que se le generó al candidato, planteando una serie de estrategias de desinformación, y yo creo que ustedes ya las conocen, la Agenda 2030, digamos diciendo que Semilla era corrupto, mencionando obviamente el tema de las firmas y los muertos en las afiliaciones, pero también planteando la lógica del fantasma del comunismo y de la expropiación. Bueno, estas fueron algunas de las estrategias. Bueno, y otra cosa obviamente justamente fue el tema de la homosexualidad y de la famosa ideología de género. Todos esos elementos me parece que fueron en alguna medida planteados para evitar que Bernardo Arévalo llegara a ser el candidato electo, cosa que no pudieron evitar. Finalmente Bernardo se eligió como candidato electo y ahora es el presidente de la República. Todavía no ha asumido, por supuesto, pero si ustedes ven, hay desde el 1 de julio, hay una serie de aspectos obviamente que se han ido desarrollando de manera sistemática. Políticamente hablando, pues, esta forma de actuar parece rara realmente, porque pues van como con acciones que cada vez van creciendo, eh, que en alguna medida se convierten en una amenaza y que han en alguna medida originado una serie de especulaciones. Si la cancelación del partido, por ejemplo, tiene efectos sobre el proceso de transición a la democracia, al nuevo gobierno, si esto va a impedir que asuman los nuevos gobernantes, y bueno, una serie de elementos. También las amenazas del Ministerio Público citando que con la posibilidad de citar a digitadores y a juntas receptoras de votos, y la persecución penal que se volvió a arreciar contra jueces y magistrados, en este caso, por ejemplo, la abogada de Juan Francisco Sandoval, Claudia González, y que es la abogada también de Virginia Laparra y de otros perseguidos, pues también probablemente es una muestra de intimidación que está haciendo el sistema en contra de los defensores de derechos humanos y todas las personas que en alguna medida se consideran contrarios a sus intereses. Entonces, esta amenaza, pues sí, se ve, se siente muy real, pero se ha mantenido en una línea. Yo creo que estrictamente hablando era más fácil si querían hacer un rompimiento constitucional, si querían evitar que llegara Bernardo Arévalo, si querían evitar que se celebraran las elecciones y repetir las elecciones como frecuentemente se está diciendo, ya lo hubieran hecho antes, porque ahora ya Bernardo Arévalo no es el candidato, sino es el presidente electo, lo cual le brinda y le genera mayor legitimidad. También el acompañamiento de la comunidad internacional y de las instancias internacionales que están vigilando Guatemala. En Guatemala es quizás la elección con mayor vigilancia política que ha tenido Guatemala en los últimos 20 años, nos demuestra que pues, Guatemala no está sola y que en alguna medida hay muchos ojos y muchas consecuencias posibles por un posible rompimiento constitucional. Entonces, esa garantía, digamos, de que hay que cruzar esa línea delgada que finalmente haría un rompimiento constitucional al negar a Bernardo Arévalo que llegue a la presidencia o al generar unas condiciones que hagan que se repitan las elecciones, eso ya trascendería el marco legal institucional de Guatemala y entonces ya quedaríamos en la categoría de golpe de Estado, que ya tiene consecuencias legales e institucionales mucho mayores, económicas especialmente, que es quizás la parte que más temen los actores en el poder. Acuérdense que atrás de estas amenazas se piensa y se siente, obviamente que está también el sector empresarial, que se siente amenazado realmente por el combate a la corrupción. Como recuerden ustedes que durante la época de la CICIG hubieron empresarios que fueron perseguidos y encarcelados. Entonces, quizás el elemento más
importante a considerar en esta crisis es que el sistema manda signos confusos. Yo he oído de numerosas personas de los movimientos sociales que dicen, oiga, esto parece más confuso de lo que uno quisiera. Por ejemplo, veamos lo que ocurrió hace unos días. El Tribunal Supremo Electoral, después de una semana de analizar los datos y de ver las impugnaciones y todo lo demás de la elección del 20 de agosto, finalmente declara a Arévalo como el presidente electo. Y entonces a partir de ahí, Bernardo Arévalo ya tiene la legitimidad de ser el presidente electo. Sin embargo, ese mismo día, el Registro de Ciudadanos decide suspender temporalmente al Movimiento Semilla, supuestamente siguiendo la orden del juez Freddy Orellana, aunque, estrictamente hablando, parece que esto no fue en consenso con el tribunal, con los magistrados del tribunal, que es una instancia superior al Registro de Ciudadanos, y entonces está la posibilidad de que el Movimiento Semilla apele. Sin embargo, también unos días después de esta semana, justamente el Congreso de la República aprovecha esa suspensión provisional para declarar vacante o, digamos, como una bancada independiente a todos los movimientos, a todos los diputados del movimiento Semilla. ¿Cuál es la conclusión concreta de esto? Pues que obviamente están generando estrategias para generar signos confusos. Por un lado, el sistema protege, por un lado, el sistema amenaza. Si tenemos la idea de que todos, digamos, con esa lógica de cooptación que había antes, que se decía de antes, y que en alguna medida muchos de ellos fueron puestos por los mismos que controlan el sistema, es raro, digamos, esta lógica confusa. Todas las instancias deberían de actuar en consonancia, digamos, si el objetivo fuera, obviamente, evitar la transición y evitar que Bernardo Arévalo y Semilla puedan llegar a la presidencia. Entonces aquí es donde uno ve que quizás hay otra estrategia ahí, y que quizás lo que están tratando de hacer básicamente es eso, promover confusión, promover temor y generar obviamente estos aspectos que van haciendo cansados a la población, porque yo creo que cada día que los guatemaltecos oyen de estas noticias se sienten cansados de esta insistencia realmente y de este ataque constante. También puede ser un aviso de lo que viene. Hace 15 días más o menos el CACIF sugería acuerdos de gobernabilidad, eso quiere decir, a ver, sentémonos a negociar. Entonces, al final de cuentas, quizás la amenaza es para generar miedo o para provocar, obviamente, un acuerdo que pues, permita realmente detener la instancia o eh, la intención de transformación y de cambio que pretende el nuevo gobierno y pues obviamente preservar en esa negociación los intereses de lo que se llama obviamente pacto de corruptos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Cuando uno ve, por ejemplo, este libro El arte de la guerra de Sun Tzu, se plantearía obviamente algunas de estas estrategias, la rapidez y la esencia de la guerra. Entonces, uno de los elementos fundamentales de la política es si vas a atacar, ataca y destruye al enemigo lo más rápido posible. Esta suerte de ataque por etapas parece que es una estrategia, y entonces la estrategia no es derribar, al contrario, sino tal vez cansarlo, como dice la siguiente frase, cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándolos respirar. Y también, obviamente, que es una estrategia como muy fría, como dice esta otra frase, nunca se debe atacar con cólera y con prisa, es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y la coordinación del plan. Entonces, si el objetivo no es derribar de una sola, al contrario, parece que es una estrategia de guerra psicológica que intenta paralizar el impulso de cambio y promover también en esa lógica de miedo o de temor o de conformismo que muchas veces domina a la ciudadanía, pues obviamente generar y paralizar también a los ciudadanos para que ya no hagan nada. Eh, También puede ser, obviamente, que quieran debilitar al nuevo gobierno, promover acuerdos bajo la mesa, o, que es la hipótesis que menos me parece viable, pues un golpe de Estado, evitar realmente que asuma Bernardo Arévalo y que se repitan las elecciones. Yo sinceramente creo que esta
sería, a pesar de que sigue siendo una amenaza, a pesar de que en la práctica realmente esto puede ocurrir, Guatemala es el país de todo lo es posible, me parece que no, me parece que hay que bajarle un poco al interés o más bien a la preocupación y tratar de tomarlo un poco más con cabeza fría. Esto me parece que es una guerra que llegó para quedarse y que en la práctica va a seguir, así como una lenta gota, porque ustedes se dan cuenta cómo actúan esta gente, dan un golpe y se calman. Y ahí dejan pasar unos días y vuelven a dar otro golpe, o por lo menos la amenaza de otro golpe. Entonces yo creo que esto va para largo, como dijo Bernardo Arévalo justamente en su conferencia de prensa del día de hoy, previo a convocar a manifestaciones este fin de semana. Por cierto, estoy grabando este video el viernes 1 de septiembre, por eso estoy hablando de la conferencia de Bernardo Arévalo. Pues él habla obviamente de salir a manifestar y salir obviamente a defender lo que se ha ganado por la vía de las urnas. Sin embargo, él menciona que van a pasar 4 meses hasta que lleguemos a el tiempo en el que él asuma. Durante esos 4 meses pueden ocurrir muchas cosas. Muchas cosas en este sentido de amenaza, en este sentido de confusión, en este sentido de que nos dejan descansar unos días y vuelven a atacar. Entonces hay que estar preparados realmente. No hay que desesperarse, no hay que seguirles el juego y obviamente hay que volver a recuperar esta lógica de la esperanza y de la paciencia realmente, que creo que pues la elección del 25 de junio nos lo demostró. Surge de la nada una esperanza y una nueva oportunidad. Entonces me parece que hay que aferrarse a esta nueva esperanza y hay que no dejarse obviamente convencer de estos cantos de guerra que parecen dedicados a paralizar, a debilitar y a promover acuerdos bajo la mesa. Ojalá que el nuevo gobierno no termine haciendo acuerdos y si hágase acuerdos que los haga pues obviamente con los sectores adecuados. Entonces, ya para ir cerrando, es bueno celebrar, es bueno, digamos, enfatizar que ahora hay esperanza y que en alguna medida ya todo lo podemos, como obviamente algunos lo están planteando. En alguna medida, esto, pues sí, hay muchas razones para celebrar. Creo que, como les decía al inicio de la presentación, creo que Guatemala tiene una oportunidad, no tanto por lo que hicimos, sino porque obviamente una coincidencia, una serie de elementos coyunturales que a eso le llamo la diosidencia. Dios nos regaló realmente este tiempo que estamos teniendo, este respiro en ese mar, digamos, de problemas y de malas noticias que teníamos antes de la elección. Obviamente, si hubiera ganado Suri Ríos o si hubiera ganado Manuel Conde o Sandra Torres, estaríamos en un escenario completamente diferente. Entonces, sí hay razones para tener optimismo y para celebrar. Además, yo creo que el hecho de que los jóvenes, que un sector de la juventud se haya volcado con tanta decisión hacia Bernardo Arévalo, y además las manifestaciones de júbilo que se vieron después de saber que había ganado, creo que es algo que hay que resaltar. Creo que hace mucho tiempo no veíamos este contagio de esperanza y este contagio realmente de civismo. Los observadores, por ejemplo, tanto en la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos, como la Misión de Observación de Guatemala y otras más, entrevistaron a muchos digitadores y a muchos juntas receptoras que bajo la amenaza del Ministerio Público habían llegado justamente a cumplir con su deber cívico. Y les preguntaban, mire, ¿y usted no tiene miedo? Claro que tenemos miedo, decían algunos, pero nuestro deber cívico nos impide que, pues, que no estemos aquí. Y entonces igual los testimonios en esos días fueron maravillosos. Se demostró una incipiente esperanza y una determinación de los ciudadanos. Muchos incluso hicieron campaña a favor del candidato de manera no orgánica, sin tener nada que ganar. Y eso fue maravilloso. Me parece que fue uno de los procesos electorales más esperanzadores y con más capacidad de movilización, la esperanza que hubo en los últimos 20 años. Pero también, por supuesto, hay razones para pensar, especialmente a partir del análisis electoral, que básicamente tuvo más arraigo Jimmy Morales que Arévalo, pues nos hace pensar que a pesar de que se movilizó una parte muy importante de la población a favor de Arévalo,
hay todavía una mayoría silenciosa que está expectante, que todavía no termina a creer en el nuevo gobierno y que, por supuesto, hay que en alguna medida atender. El votante de Sandra Torres, por ejemplo, que espera una transformación y una reducción de la brecha de injusticia que padece Guatemala, creo que es uno de los grandes desafíos que hay que entender. Y esa es una de las sombras del proceso electoral. Bernardo Arévalo y su equipo y el nuevo gobierno tienen, obviamente, una tarea descomunal por delante. El peso de la esperanza y el peso de la expectativa de transformación comparado realmente con estas amenazas que están desarrollándose en el proceso electoral son bastante grandes. Entonces, hay razones también para poner las barbas en remojo, obviamente, y para no generar este discurso triunfalista. Y obviamente, ya conforme vayan pasando el tiempo, les voy contando realmente cuáles son esos desafíos. Son muchos desafíos. Entonces, no es, digamos, que volvamos al pesimismo que nos ocupaba antes, sino más bien hay que poner la esperanza en su plena y absoluta dimensión, que es, ¿hay razones para celebrar? Por supuesto, pero hay razones también para tener precaución. Lo peor que podemos hacer ahorita es tener un discurso triunfalista, es decir, ya lo logramos y ahora todo lo podemos. Y justo por eso, ya para ir cerrando, buscando entre los discursos del Papa, encontré esta joya, digamos, de discurso. Eh, la homilía del Papa el Domingo Ramos del 2019, en donde él enfatiza el camino de la humildad. Y vean lo que él dice. También hoy dice en su entrada en Jerusalén, Jesús nos muestra el camino. Porque en ese evento el maligno, el príncipe de este mundo, tenía una carta por jugar, la carta del triunfalismo. Y el Señor respondió permaneciendo fiel a su camino, el camino de la humildad. El Papa dice, ¿por qué el triunfalismo es la principal tentación de la Iglesia? En este caso sería obviamente la principal tentación de los guatemaltecos frente a un nuevo gobierno que nos despierta mucha esperanza. Porque dice el triunfalismo trata de llegar a la meta mediante atajos y compromisos falsos. El triunfalismo vive de gestos y palabras que sin embargo no han pasado por el crisol de la cruz. Entonces, claro, hay mucho que celebrar, tenemos un nuevo escenario que nadie esperaba, pero tenemos un camino por delante muy arduo y muy complejo. Entonces, me preguntaban, ¿qué pueden hacer los religiosos, los creyentes, las personas obviamente que tienen fe y que obviamente están ligadas a la Iglesia Católica y a las iglesias en general? Me parece que lo que tienen que hacer es seguir alimentando paulatinamente esta conciencia de humildad, esta conciencia de que sí logramos mucho, pero no gracias a nosotros, sino gracias, digamos, a esta diosidencia que se dio y que entonces lo que tenemos que hacer es ser pacientes, seguir manteniendo la fe en medio de la oscuridad y seguir trabajando de manera sistemática para no quedarnos paralizados por el miedo. Hay mucho que hacer. Y en primer lugar, creo que una de las cosas que aprendimos de este proceso electoral es que el poder reside en los ciudadanos, en la conciencia que tienen los ciudadanos. Acuérdense ustedes que cuando empezó el año, muchos decían, bueno, ¿para qué vamos a votar por este otro candidato que son buenos si no tienen oportunidad? No desperdiciemos el voto. Había como mucha tendencia a pues, la desesperanza. Y yo les comentaba durante todo este proceso justamente que esa es la primera forma de perder, porque creo que eso fue lo que en alguna medida nos demostró este proceso electoral, votando por el mejor, un análisis de Bernardo Arévalo y su equipo y de su propuesta demostraría que pese a las dificultades y los problemas que tiene el candidato y su partido, era la mejor opción. Entonces, por primera vez desde 1985 a la fecha, ganamos o ganó Guatemala, realmente eligió Guatemala al mejor candidato que había de los 22 restantes. Entonces, quizás aprender de esta de elección justamente el hecho de que los ciudadanos conscientes que no venden su voto, que no se dejan llevar por la desesperanza, que no votan por el menos malo, pues obviamente es una estrategia que puede seguir desarrollándose en los próximos años. Entonces, también el otro elemento es que la elección, la parte política y electoral es demasiado importante para dejarla solamente para verla cada 4 años. Entonces, hay un camino por delante para seguir
manteniendo la fe, seguir manteniendo la esperanza, pero también seguir capacitando a los ciudadanos y a los creyentes, obviamente, para que puedan ser críticos de los acontecimientos políticos y no se dejen engañar. Así que, básicamente, esas serían las conclusiones que yo podría dejar de este tiempo. Hay razones para temer, hay razones, digamos, para tener esperanza. Pues sí, quizás el mayor temor que deberíamos de tener es justamente el que tengamos ese discurso triunfalista y que no veamos realmente las condiciones estructurales en las cuales estamos viviendo. Y la esperanza justamente es, esta elección demostró justamente que sí puede haber la posibilidad de un cambio y que en la práctica realmente el cambio puede venir de donde menos esperamos. Entonces, esa conciencia de transformación y esa conciencia de que sí es posible un cambio en este país, creo que debe seguir alentando a la acción paulatina, sistemática, consciente de los peligros que podemos desarrollar a partir de ahora en adelante. Y quizás, tarde o temprano, pues obviamente alcanzaremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es justamente lo que todos nosotros creo que esperamos. Entonces, seguir manteniendo esta vigilia, esa, digamos, capacidad de fe y esa capacidad de ver más allá del horizonte, creo que es lo que a los cristianos y a los católicos nos corresponde en estos momentos. Sabemos de eso justamente. Sabemos obviamente de cómo en la adversidad a veces somos más fuertes y quizás este momento coyuntural de la historia de Guatemala nos pueda dar mucha más evidencia y mucha más capacidad, obviamente, de esperar, pero con una espera activa y de, obviamente, fortalecer nuestra capacidad de acción y nuestra capacidad también de interpretar los signos de los tiempos. Así que muchísimas gracias. Espero sinceramente que estas breves reflexiones les ayuden, obviamente, en su caminar y, de nuevo, no hay que perder la esperanza y no hay que perder la capacidad, obviamente, de creer en un futuro mejor. Aunque el panorama sí es complejo, pues aún hay mucha esperanza por delante y muchos elementos obviamente positivos que se sobreponen a los negativos. Muchísimas gracias y hasta pronto.